Ítem SCP-1054, RU. Clasificación del objeto Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-1054 se mantendrá en el centro de un hangar reforzado en el sector censurado, diseñado de tal manera que durante una brecha de contención u otras situaciones imprevistas el hangar puede ser sellado herméticamente. El hangar debe estar equipado con un sistema de ventilación especial para reubicar cualquier gas de escape producido por el objeto. Las paredes del hangar deben estar acolchadas con placas de plomo de al menos 1 centímetro de grosor. SCP-1054 debe estar montado sólidamente en una plataforma adecuada para evitar la caída de SCP-1054 durante su activación y mantenerse bajo vigilancia de vídeo las 24 horas del día con cámaras de visión infrarroja. La plataforma debe colocarse estrictamente perpendicular a la entrada del hangar. Además, el hangar debería estar equipado con sensores de temperatura, manómetros y sensores de radiación. Se prohíbe colocar a SCP-1054 bajo el nivel del mar o a una altitud superior a 50 metros, ya que esto conduce a la activación del objeto con el desove masivo simultáneo de todas las especies de SCP-1054-1-4. Aparte de los propósitos de los experimentos, la ignición de SCP-1054 no debe realizarse bajo ninguna circunstancia. La presencia del personal en momentos distintos a los experimentos está restringida independientemente del nivel de autorización de seguridad. Además, está prohibido acercarse a SCP-1054 cuando está activo a una distancia inferior a 10 metros de la parte delantera. Se han colocado barreras adicionales para evitar cualquier acercamiento accidental. En caso de activación autoinducida del objeto y degeneración de SCP-1054-1-4, el hangar debe ser inmediatamente sellado y el personal del sector censurado debe ser evacuado. Después de completar la evacuación, el DM-3 Tarántulas debe ser enviado para restaurar los procedimientos de contención. Para una supresión exitosa de SCP-1054-1-4, el DM-3 debe estar equipado con miras térmicas y trajes de protección contra la radiación. En caso de fallo en la recontención de SCP-1054, se debe iniciar el procedimiento JAC-990. Descripción: SCP-1054 es un motor de avión turborreactor de doble flujo PS-90A. A pesar de los numerosos incidentes, el objeto está en buenas condiciones de funcionamiento, con solo algunos defectos menores, por ejemplo, las virutas en las aspas del ventilador. Todos los sistemas vitales del motor están completamente intactos. Incluso un desmontaje parcial del motor es extremadamente difícil, ya que los pasadores de bloqueo y los cables de seguridad son similares a censurado por sus propiedades. SCP-1054 es capaz de activarse y funcionar espontáneamente sin ninguna influencia o razón externa. El escaneo de la parte interna del compresor, de la cámara de combustión y de la turbina no tuvo ningún efecto, y a día de hoy se desconoce lo que ocurre en el interior de SCP-1054 durante su fase activa. Las funciones de SCP-1054 no necesitan combustible, aceite u otros materiales combustibles y lubricantes. El efecto anómalo de SCP-1054 se manifiesta tan pronto como el objeto se activa y depende directamente del modo de trabajo del motor. El efecto concluye tan pronto como SCP-1054 alcanza uno de los modos de trabajo descritos a continuación. Las criaturas, marcadas como SCP-1054-1-4, comienzan a aparecer desde el sistema de admisión del motor. Cada subespecie de estas criaturas se asemeja en apariencia a las cornejas cenicientas Corvus cornix, pero se diferencian entre sí por algunas distinciones externas, habilidades y comportamientos, además de su nivel de agresividad hacia los humanos y otros seres vivos. SCP-1054-1, esta criatura se mantiene cerca del motor que la engendró y lo protege de cualquier daño, como una especie de nido. Por lo general, atacan al enemigo todos juntos como una bandada, pero solo si dicho enemigo es uno solo. En caso de que haya varios enemigos, SCP-1054-1 intentará dispersarlos realizando movimientos caóticos en el aire mientras emite un chillido penetrante e inusual para los cuervos, que afecta negativamente al sistema nervioso y a los órganos sensoriales de las víctimas. Las plumas de las aves tienen un tono opalescente. SCP-1054-1 aparece cuando SCP-1054 alcanza un modo de trabajo de baja aceleración.
SCP-1054-2, estas criaturas muestran un deseo activo de escapar de la zona de contención y, presumiblemente, son los exploradores de la bandada. Impedir los intentos de fuga de estas criaturas ha resultado muy complicado por su invisibilidad parcial. Sin embargo, SCP-1054-2 pueden verse fácilmente en el espectro infrarrojo. SCP-1054-2 prefieren permanecer en el aire, mientras que en el hangar se esconden bajo el techo, por lo que representan un objetivo bastante difícil. SCP-1054-2 prefieren atacar a sus enemigos abalanzándose sobre ellos desde lo alto e intentando picotear sus ojos o penetrar en sus cuellos. Todas las aves de esta especie emiten una gran cantidad de calor. Se desconocen las razones de este efecto, ya que la anatomía interna de SCP-1054-2 es idéntica a la de las cornejas cenicientas. Las plumas tienen un color cobrizo oscuro. Las entidades SCP-1054-2 aparecen durante el modo de trabajo travesía de SCP-1054. SCP-1054-3, SCP-1054-3 es aparentemente responsable del crecimiento de la población de la bandada. Después de desovar, se dispersan rápidamente, tratando de encontrar los lugares más aislados para poner sus huevos. De estos huevos nacerán las demás especies de aves que desoven de SCP-1054. El desarrollo de las criaturas en ellos se produce a un ritmo acelerado, por lo que deben ser destruidos inmediatamente. El color de las plumas es azul-negro, lo que permite a SCP-1054-3 esconderse fácilmente entre las bandadas de cuervos comunes y perderse de posibles perseguidores. Sin ninguna razón discernible, siempre hay un alto nivel de radiación alrededor de SCP-1054-3. SCP-1054-3 aparece durante el modo de trabajo alta aceleración de SCP-1054. SCP-1054-4, de todas las especies de aves que genera SCP-1054, esta es la más peligrosa. SCP-1054-4 tienen un color gris oscuro con vetas rojas en las plumas y la piel. Según su comportamiento, los especímenes de SCP-1054-4 son cazadores o guerreros de la bandada. Buscan intencionadamente a los humanos y tratan de infligirles graves heridas con sus picos y garras, arrancándoles trozos de carne que luego llevan al motor. Los individuos de SCP-1054-4 se distinguen por su especial resistencia. En particular, son capaces de resistir repetidamente los impactos directos de un arma de fuego y, a pesar de la gravedad de sus heridas, siguen atacando a los empleados que participan en el restablecimiento de la detención de SCP-1054-4. Este tipo de espécimen solo aparece durante el modo emergencia de SCP-1054, que es relativamente raro debido a la oportuna intervención de los operarios del DM-3, que impiden que el motor llegue a este modo. El propio motor, a pesar de las fuertes cargas experimentadas en este modo, no sufre ningún daño. Cabe destacar que las aspas giratorias del ventilador no causan daños a SCP-1054-1-4, ya que entran en el motor y salen de él a través del sistema de admisión. Antes de que el objeto entre en el modo de baja aceleración, puede ser silenciado y desactivado usando datos borrados. Después, es necesario limpiar el motor de datos borrados hasta donde sus características de diseño lo permitan. Los intentos de amortiguar a SCP-1054 de cualquier otro modo solo conducen a un aumento de la actividad del objeto y de la agresividad de los pájaros, por lo que está prohibido. Anexo 1054-1 SCP-1054 llamó la atención de la Fundación tras el accidente del avión Tu-204-100 en datos borrados, con el número RA datos borrados, cerca de datos borrados, Rusia. SCP-1054 no sufrió daños, mientras que el avión y el segundo motor quedaron destruidos casi por completo. El objeto fue recuperado por agentes de la Fundación en la planta de reparación de aviones datos borrados, tras la activación, que provocó numerosas bajas entre los empleados de la empresa, y fue entregado al sector censurado. Además, se incautaron los registradores de vuelo y otros materiales de investigación. Se presentó al público una versión del incidente que representaba un ataque terrorista, se demolió la planta y se distribuyeron amnésticos a todos los testigos y víctimas. Anexo 1054-2 Se han realizado varios intentos de establecer sistemas de protección automática en la zona de contención de SCP-1054, pero todos han fracasado.
Debido al calor emitido por SCP-1054-2, todo sistema de puntería que implique seguimiento térmico ha sido considerado inútil. Teniendo en cuenta la abundancia de objetivos que impide que los sensores de movimiento funcionen correctamente, también han sido descartados. Además, los pájaros determinaron con bastante precisión en las torretas de las ametralladoras el origen de la amenaza y trataron de desactivarlas a propósito. Basándose en esto, se sugirió que SCP-1054-1-4 poseen una inteligencia colectiva. Todavía no se han recibido los resultados de los estudios que confirmen o refuten esta hipótesis.